por su interés, por estar en esta clase. Veo un varón ahí también. Yo soy Tomás Kohn y escogí este nombre que tal vez en parte puede haberles llamado la atención. La paradoja. Yo pensé que le había puesto la paradoja del consultor. Ya me acabo de dar cuenta que le puse la paradoja del constelador. Voy a explicar en unos minutos por qué el nombre. El nombre largo yo creo que es más claro y en él yo creo que queda de manifiesto lo que pretendo hacer, ¿cierto? De hacer una presentación de la forma en la que yo he incorporado la fenomenología y lo que yo entiendo por fenomenología en mi práctica de consultor y coach. La presentación tiene como tres partes. Me pareció relevante por la naturaleza del tema partir con una, ojalá breve, reseña de mi trayectoria personal y profesional. ¿Por qué me parece importante? Porque no somos simplemente un título o no sé, somos una trayectoria como seres humanos, tenemos una historia, estamos insertos en una larga historia que, como los que hacen constelaciones saben perfectamente, que viene de muy atrás. Yo no pretendo ir tan atrás, pero sí me parece importante hacer un breve relato de lo que ha sido mi trayectoria, incluyendo tal vez algunos hitos que me parecen los más importantes. Tal como veíamos, no sé si alguien estuvo en el webinar que hicimos ayer con Daniel. Ya tengo 50 años de trayectoria profesional en el cuerpo y bueno, seguramente si hablara en detalle de esa trayectoria, ocuparíamos buena parte de esta clase solamente en eso, y no es la idea. Voy a tratar en esta introducción de ser lo más breve que pueda. Después quiero hablar un poco de lo que entiendo por fenomenología. Voy a usar digamos, una aproximación al término sumamente práctica, tomada principalmente de lo que entiendo como lo veía Bert Hellinger. Y en ningún caso la fenomenología es una rama de la filosofía y daría seguramente para muchas charlas y conferencias. Estoy muy lejano a poder hacer algo de esa naturaleza y no es mi propósito en absoluto. Así que quiero hablar un poco de lo que entiendo por fenomenología, cómo fue que mi trabajo llegó a incorporarla, que fue algo que me ocurrió. Eso lo espero poder relatarlo. No fue en ningún caso diseñado. Y también quiero hablar un poco de qué es lo que tenemos que hacer como consultores, como coach, como personas, como profesionales, para incorporar elementos de fenomenología en nuestra práctica. Y al terminar, quiero tal vez dar algunos... voy a hablar, me gustaría tocar dos temas que tienen que ver con esto, y que me parece muy importante para la gente que está en este campo, y terminar tal vez con algunas reflexiones prácticas de cómo
de las cosas que hago y que no hago en el... perdón, pero déjenme cerrar una puerta que quedó abierta y no debía estar abierta. Ok, ok, ok. Ya, disculpen. Entonces, también espero que vamos a tener espacio durante la conversación. Yo había pensado al final, pero no lo tomen como una regla. Podemos ver manera de interactuar también para hacerlo más dinámico durante la presentación. Eh, Eso lo vamos viendo en el momento. ¿Mm? Eh, Bueno, en el plano personal, para partir por ahí, que es lo que quisiera hacer en forma muy breve, no se asusten, voy a hacer referencia a dónde nací y cuándo nací, pero no voy a detenerme mayormente. Yo nací en Temuco hace muchos años atrás. Mis padres fueron porque ambos ya fallecieron hace muchos años. Eh, Ellos llegaron a Chile cuando estaba partiendo la Segunda Guerra Mundial, una familia judía de lo que era la parte alemana de habla alemana de Checoslovaquia, de la antigua Checoslovaquia, y llegaron porque lograron una visa y gracias a ello salvaron su vida y por supuesto la mía también. Yo nací en Temuco ya bien entrada la Segunda Guerra Mundial. Mis padres en Chile se dedicaron al comercio y yo viví 12 años en Temuco. Lo digo porque alcancé a ir al colegio hasta esa edad y yo creo que el haber vivido en un pueblo relativamente chico deja ciertas improntas, deja ciertas marcas. Me vine a Santiago, primero me vine solo, interno a un colegio, que no fue una experiencia muy grata. Terminé acá la educación secundaria y salí muy chico del colegio, tenía 16 años y eso no me ayudó en el tema de la madurez. Hice una partida fallida en la Universidad de Chile y de ahí me cambié a la Santa María en Valparaíso y estudié ingeniería química, egresando unos años después. Eh, fue un buen tiempo. Mis intereses en la universidad ya empezaron no eran particularmente los ramos de ingeniería química, me empezaron a interesar otras cosas, eh, modelos matemáticos, optimización, simulación, en fin, eh, temas que no estaban en el mainstream de la ingeniería química. Cuando terminé la universidad fue un año importante, me titulé en el 69 y ese año, bueno, partió con forma triste porque murió mi padre en forma repentina. Sin embargo, después pasaron también otras cosas sumamente importantes. Eh, Opté a una beca, conseguí una beca Fulbright a Estados Unidos y nos casamos con mi esposa de toda la vida, con mi compañera Maru, y partimos a Estados Unidos durante el invierno de ese año, en agosto, y estuve entonces 2 años en Luisiana haciendo un magíster en ingeniería química, también con un sesgo muy marcado en ramos, incorporé también bastantes ramos de control automático, estadística, ese tipo de cosas, fuera de optimización y esos elementos. Lo digo porque de alguna manera lo que viene a continuación tiene que ver con cómo se fue dando eso. Eran años de mucho revuelo aquí en Chile y queríamos estar acá, volvimos. Yo me fui a hacer clases a la Santa María en los ramos que me interesaban
Y al poco andar, me di cuenta que en realidad, dadas las circunstancias, mi interés era realmente estar en temas más prácticos y dejé la universidad, seguí haciendo clases part-time, dejé la universidad y me fui a trabajar y esto fue estas cosas que ocurren eh, en Intec. Yo creo que todavía existe Intec. Intec era de Corfo, eh, y el que estaba, el gran jefe ahí era, que fue después ministro de Hacienda de Allende, fue Fernando Flores, y él quiso desarrollar un proyecto, contrató a un asesor inglés, Stafford Beer, que llegó a fines del 71 a trabajar en Chile. Yo llegué a Intec a comienzos del 72, o, no, sí, 72, y ya son demasiados años. Y bueno, tuve la suerte de que me asignaron a ese proyecto, que fue bien marcador en realidad por diversos motivos. Beer era un tipo, murió hace harto rato. Beer era un tipo muy carismático, muy entretenido, muy divertido y además con las ideas muy claritas respecto de modelos para entender las empresas, las organizaciones. Así que bueno, trabajamos en eso y después del golpe en Chile, Bier ayudó a varias personas a conseguir la posibilidad de irse a otros lados. Y de hecho, conmigo fue extraordinariamente generoso. Y lo menciono con algún detalle porque hay 3 o 4 personas en mi carrera que han sido muy, muy relevantes. Beer es una de ellas, sin lugar a dudas, por el impacto que tuvo y por su generosidad, que en realidad, si lo pienso hoy día, es impresionante. Él, me acuerdo perfectamente, me recibió en octubre del año 73 en Heathrow, en el aeropuerto de Londres. Me llevó a su casa, tuve un par de semanas alojado en su casa y además por sus redes tenía muchos vínculos Stafford y me presentó a mucha gente y conseguí trabajo en una empresa consultora, el grupo Atkins, en un área de gestión de empresa. Y por lo tanto, mi formación como consultor está muy marcada por el enfoque, llamémoslo así, el enfoque británico de la consultoría, que era muy insistente en la separación entre proveedor, cliente y consultor. Y en ese entonces se miraba con malos ojos cualquier empresa que se llamaba empresa consultora y que de alguna manera ofrecía también productos a sus clientes. Yo me recuerdo que me llamó mucho la atención hace muchos años atrás cuando IBM creó su brazo de consultoría, Accenture creo que se llama eh, actualmente, y eso en la manera inglesa de mirar la consultoría en ese entonces no era claro. Debiera haber mencionado que ya desde la época de la universidad el tema de los sistemas era un tema que me interesaba. Eh, recuerdo perfectamente no sé si lo leí entero, pero haber conocido y tenido el libro de Forbert Talanfi, que es uno de los precursores del tema, no sé si lo ubican, a estas alturas probablemente ya no se le conoce mayormente. Y también me interesaban mucho todos los distintos autores de la época de la investigación de operaciones o de la parte sistema. Estoy pensando en gente como Ackoff, tal vez a él lo han oído nombrar, Russell Ackoff, un americano. Eh, Había otro americano que también conocía durante el proyecto cibernético aquí en Chile, que
que fue Heinz von Förster, que trabajaba en el ámbito más bien de teoría de conocimiento. Bueno, y entre paréntesis, durante ese tiempo en el proyecto cibernético, en el proyecto 5 aquí en Chile, conocí a gente que después terminaron siendo unos grandes referentes. Me acuerdo haber estado en muchas charlas con Humberto Maturana y también me acuerdo haber conocido al que desgraciadamente murió muy joven, al Pancho Varela. Eh, en fin, cada una de estas personas al recordarlas me generan, tengo anécdotas, pero entonces esta conversación no va a durar una hora, sino que nos vamos a extender por, no sé, por mucho rato, entonces la dejaremos para otra ocasión. Eh, lo que quiero tal vez destacar es que mi trabajo en consultoría, incluso en proyectos innovadores como fue el proyecto 5, era, yo diría que un enfoque bastante convencional, que después de alguna manera se hizo todavía más marcado con la pasada por Inglaterra, donde el approach, el enfoque era, bueno, había una propuesta, por supuesto, había en términos de referencia acordados con los clientes, y bueno, el trabajo era analizar, partir por mirar lo que pasaba en la realidad, eh, preferentemente modelar y después trabajar los temas y entregar los informes de rigor. Y eso fue así, lo continué haciendo por un buen tiempo. Eh, Volvimos a Chile a fines de la década de los 70 y ahí menciono que trabajé en empresas como ejecutivo, principalmente TI, temas, y también en temas de operaciones, en empresas del sector financiero, que fueron importantes porque eran empresas grandes. Me tocó trabajar en Sudamericana Vapores. Después se estaba creando el sistema de las AFP. Trabajé en lo que era entonces, hoy día es la AFP Capital, en ese entonces era Santa María. eh, y trabajé en el Banco de Chile. Eh, y fueron experiencias bien marcadoras. Entre medio, en alguna en alguno de las lagunas que hubo, también hice algo de consultoría, pero de esa etapa, lo principal era el tema, estaba trabajando como ejecutivo en una empresa. Cuando dejé eso, a partir del año 93 más o menos, me dediqué full time a la consultoría y primero, básicamente he hecho consultoría yo solo, tengo una empresa, pero trabajo, nunca he tenido personal realmente, sino que simplemente trabajo yo directamente con mis clientes. Y una de las tal vez cosas que me han ocurrido, es la característica mía, eh, es que mis clientes han sido clientes de larga data. Tengo algunas personas con las que he trabajado, no sé, 20 años o más. eh, y las empresas han sido empresas grandes que han estado dispuestas a mantenerme, supongo que habrá sido útil para ellos, durante tanto tiempo. Por supuesto, también he tenido cosas de menor envergadura, pero lo que ha sido el piso de mi consultoría ha sido ese tipo de trabajo. Inicialmente trabajé en la forma que yo sabía hacerlo. Los temas más duros eran, eh, mi temática era lo que, no sé, hablaba de procesos de negocio, eh, pero dentro de eso caían muchas cosas y tenían este enfoque bastante tradicional. Y poco a poco, yo diría que probablemente alrededor del año 95, empecé a observar que en mis clientes, o por lo menos en algunos de mis clientes, me empezaron a pedir algo como que
no estaban, nosotros diríamos, no están ni ahí. Eh, no, no estaban demasiado interesados en el enfoque convencional ni en leerse sesudos informes. Lo que querían era algo distinto. Y poco a poco entonces fui trabajando más un tema de un trabajo más uno a uno y más relacional, más personal con mis clientes, eh, que de alguna forma fue también el precursor de lo de lo que vino después y de lo que ha ocurrido hasta ahora. Eh, Me usaban eh, como Pepe Grillo, supongo que si conocen esa expresión, para poder discutir cosas, plantearme ideas, analizar situaciones, eh, frecuentemente en un contexto uno a uno. A veces me invitaban y participaba en talleres con ellos y sus equipos, pero era un tipo de trabajo distinto. Y en esa época también empecé a escuchar el término del coaching y me di cuenta que lo que de alguna manera una componente de mi trabajo tenía las características de ser un trabajo de coaching. Por eso hasta el día de hoy eh, uso como descriptor del tipo de trabajo que hago el término de coach cuando, cuando eso ayuda. Eh, Más o menos en esa época también eh, comenzó a ocurrir algo del ámbito personal y pasaron varias cosas. Eh, Tuve experiencias personales en el tema, no tuve formación, pero sí me tocó experimentar y vivir eh, temas relacionados con Gestalt. Después de eso, conocí el Eneagrama. No sé si han oído hablar del Eneagrama, probablemente sí. Eh, y me metí bastante en el Eneagrama. Y no solamente eso, sino que tuve la suerte de participar en los programas, en el programa SAT de Claudio Naranjo, que hizo él en una ocasión durante 3 años aquí en Chile, 3 veranos. Eh, Esas fueron experiencias extraordinariamente marcadoras, tanto el eneagrama como el trabajo más amplio con Claudio Naranjo. Y si tengo que mencionar y honrar a los que han sido como, entre comillas, mis maestros, aunque ellos no me lo hayan declarado, pero han sido personas tan influyentes. Está Stafford Beer, ya lo mencioné, está Claudio Naranjo, y el tercero es Bert Hellinger, sin lugar a dudas. Bert Hellinger coronó esa década de los 90, eh, viniendo a Chile por primera vez en agosto, fines de agosto del 99. Y bueno, un amigo, que también, digamos, que ha sido muy importante en mi vida, que se llama Alex Kalavsky, que también es constelador, entre paréntesis, de larga data, me invitó al taller. En ese entonces a Hellinger lo trajo Humberto del Pozo, se llama. Y bueno, terminamos muy impactados. Yo pude hacer una constelación con él que fue muy conmovedora para mí. Y después de eso tuvimos la suerte de encontrar la forma de seguirlo. Él volvió a Chile en el 2001. Lo seguimos por distintos lugares, en todos lados. Era una buena chiva para viajar. Eh, pero fue muy impactante. Y en ese entonces, eh, yo creo que voy a volver a este punto un poquito más adelante. Inicialmente, si bien me interesaba mucho el tema de las constelaciones, yo no lo veía
mayormente en mi trabajo profesional. Sí, por supuesto lo veía como importante y con impacto en la parte personal. Eh, Tampoco me imaginaba que alguien diferente a Hellinger podía constelar. Hellinger era un tipo que provocaba pasiones intensas en sus talleres. Muchas cosas que uno quedaba con dudas, bueno, chuta, eh, era necesario esa intervención, cosas de ese tipo. Pero bueno, igual lo seguimos durante varios años y en el año, algunos años después, eh, empecé a conocer otra gente. Me acuerdo haber estado en un taller de Gunther Weber sobre constelaciones organizacionales y después después de un taller que hizo Hellinger en México, en Oaxaca, eh, empezamos a ir a un curso que había en Inglaterra durante muchos años. Yo creo que he ido 12 veces, 12 años seguidos, donde inicialmente estaba Hellinger también, hasta antes que se separaron de sus seguidores inmediatos, y los seguidores inmediatos, gente como algunos que ustedes seguro conocen, otros quizás no tanto, pero referentes del mundo de las constelaciones como Hunter Beaumont, ya mencioné a Weber, Albrecht Marr, Naguni Baxa, Jakob Schneider, en fin, mucha de la gente, Stefan Hausner también, una inglesa, la Judith Hemming. También conocí más o menos en ese entonces a Jan Jakob Stamm, a quien deben ubicar, muy activo en el tema sistémico en organizaciones. De hecho, estuve en un intensivo de organizaciones en el año 2006, yo creo. En fin, y para rematar todo estar tan metido en el tema de las constelaciones, estuve, entre comillas, en actividades gremiales vinculadas con los primeros años de lo que es una asociación internacional que se llama ISCA, y en la cual estuve metido en el directorio durante algunos años, que fue también una experiencia muy buena. Ya, eso ya los abrumé con este breve resumen. Ahora, yendo más entrando más en materia, yo pensaba, bueno, ¿qué presento en esta clase? Yo pensé que podría hablar de algunas constelaciones particularmente relevantes que me llamaron mucho la atención, o tal vez ver eh, eh, algunas dudas que tal vez pueden surgir respecto al tema de las constelaciones, cómo aplicarlas al interior de una empresa, eh, temas más delicados que tienen que ver con cómo manejar la relación con el cliente y el tema de la confianza cuando, no sé, te contrata un gerente y te pide que trabajes con otra persona. El manejo de esa situación es todo un tema. Sin embargo, al final lo que primó es esto que lo he llamado fenomenología aplicada en consultoría y coaching. Y vuelvo al tema al otro título. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en mi propia trayectoria, al permitir que estos principios fueran entrando en mi práctica, tuvieron un impacto muy grande. Y si bien yo creo que no, ciertamente no hay muchas maneras de plantearse como consultor y como coach. No tengo ni una duda de eso y tampoco me veo como eh, tener la verdad en ese sentido. Creo que es importante
abrirse a los principios fenomenológicos, incorporarlos a nuestro quehacer. Eh, yo lo veo como más bien como una integración. Eh, no menosprecio y creo que dependiendo de las circunstancias, siempre van a haber situaciones en que el cliente lo que espera de nosotros es eh, algo más, entre comillas, voy a usar el término convencional, más definitorio, más propio de nuestras especialidades. Pero incluso en esos casos, el adoptar una actitud fenomenológica, eh, pienso que es un plus, eh, te enriquece a ti como consultor, como coach, y por ende a tu cliente en las situaciones que te plantea. Eh, la, una de las cosas que plantea la fenomenología, y voy a hablar un poco más de eso en un momento, es esto de no saber, de plantearse de estar realmente dispuesto en una situación a, por lo menos, decirte a ti mismo, no sé. Y de ahí, entonces, cuando pensé en esto, cuando me recordé de eso, pensé en la otra parte del título, la paradoja del constelador, porque efectivamente podríamos también llamarlo la paradoja del consultor. ¿Por qué paradoja? Porque para conseguir trabajo no vas a ir ante un cliente y ofrecerle una consultoría, una asesoría o lo que sea, y decirle, mira, en realidad yo no sé, probablemente no vas a tener muchos clientes entonces. Y por otro lado, te- en tu práctica eh, vas a buscar o quisieras encontrar alguna forma en la cual permitirte el no saber. De allí el nombre de esta paradoja entre lo que es la realidad de conseguir trabajos de consultoría, de coaching, y por otro lado, plantarte frente a tus clientes, y por otro lado, la realidad de lo que significa un enfoque fenomenológico. Eh, volviendo un poco a lo que yo esto a la fenomenología, qué es lo que entendemos por fenomenología. eh, para mí, voy a, supongo, parafrasear mi entendimiento. Ya dije que no estoy muy distante a tener las distinciones propias de gente que se dedica a la filosofía. Eh, la clave en términos para el enfoque fenomenológico es la conexión con la experiencia propiamente tal, estar abierto a lo que surge en el momento y con la particularidad, con una actitud de dejar las teorías propias, las certezas propias, las convicciones, y simplemente tomar lo que surge de la experiencia propiamente tal. Eh, Hellinger hablaba además de dejar de lado, él hablaba sin saber, sin prejuicios y sin temores. Es temor, ¿por qué temor? Especialmente en el ámbito terapéutico, eh, pueden a veces haber
situaciones. Yo me recuerdo una constelación que hizo Hellinger, una de las primeras veces que vino a Chile, donde el consultante amenazaba con suicidarse y Hellinger lo llevó al límite. Y me acuerdo que yo personalmente estaba muy impactado por esa intervención. Eh, el temor entonces tiene que ver con, sin temer, las, las, las consecuencias que puede tener eh, la mirada fenomenológica. Eh, Esto que yo llamo fenomenología, también lo podemos mirar de otra manera. Eh, Estoy parafraseando un poco la época más clásica de Hellinger, que tal vez el libro que lo refleja más fielmente es Reconocer lo que es, que altamente recomendable. Hoy en día los avances en neurociencia nos dan una mirada que es un poco diferente a este tema o a lo que puede significar abrirse a un saber distinto y que tiene que ver con la caracterización de lo... No es tan riguroso como se pensaba hace un tiempo atrás. Los dos hemisferios interactúan y se necesitan mutuamente. Hay ciertas especializaciones por áreas, sin lugar a dudas, pero existe esta mirada de que tenemos la, una característica de nuestro hemisferio derecho y otra de nuestro hemisferio izquierdo. Eh, y particularmente en todo lo que se refiere al equipamiento racional, a nuestra capacidad analítica, en fin, y usamos mucho ese hemisferio, el hemisferio izquierdo. Eh, Esta manera de abrirse a un saber distinto tiene que ver con, de alguna forma, incorporar también las habilidades más intuitivas y más blandas, más, más intuitivas, más blandas, sí, del hemisferio izquierdo, perdón, derecho. Suelo equivocarme. Los doy vuelta. Eh, una de las cosas que ocurre cuando nos conectamos efectivamente verdaderamente con si nos pudiera, me mandaron una pregunta. El, Sí, tenía mandó la pregunta si nos podías comentar casos reales en que haya aplicado la fenomenología en consultoría o... todo el tiempo, permanentemente. Eh, esa pregunta no la aplico, no la aplico declarándolo, pero en cierta forma, por supuesto, yo trabajo mucho con clientes en forma uno a uno y cuando al comienzo de un trabajo, cuando estamos estableciendo qué es lo que, qué es lo que quiere lograr la persona, eh, uno de los puntos que yo le planteo es mi forma de trabajo y le digo, oye, yo trabajo principalmente tomando lo que tú traes acá en cada ocasión. O sea, vamos a mirar lo que es, lo que hay, preferentemente, por supuesto, con un cierto foco. Y en esas situaciones, incluso con gente con la que puedo llevar mucho tiempo trabajando, eh, me- a estas alturas no me cuesta mayormente
dejar de lado mis convicciones. Se da así. Es parte, es parte es parte de esta forma de trabajo. Ahora, para llegar a eso, yo en un momento más voy a dar algunos, lo que ha sido por lo menos, lo que yo observo de lo que fue el camino que yo seguí para llegar a ese punto. Pero está permanentemente presente la fenomenología. Y dado que también hago talleres de constelaciones, bueno, aún más, ahí ocurre casi naturalmente. Tú llegas, estás en un grupo de gente y, bueno, alguien levanta el dedo, se sienta a tu lado y plantea un tema. Yo frecuentemente no tengo la más remota idea de qué es lo que está pasando. Y tal vez le pregunto algo y nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a constelar, pero después el que manda es la experiencia, lo que ahí surge. No sé, espero haberle contestado. Bueno, ¿había otra pregunta, parece, Daniel? Sí, ¿cómo supo que en ese nuevo conocimiento lo aplicó con sus clientes? Es decir, lo que aprendiste, ¿cómo supiste, cómo te diste cuenta? Quizá. Me di cuenta ex post. Yo creo que al hacer un recorrido me empecé a dar cuenta que la forma en que estaba trabajando sentí que las distintas vertientes, tanto el tema profesional como el tema personal, iban confluyendo. Y lo interpreté, te vuelvo a decir, es una mirada ex post, me doy cuenta de que así ha sido. No. Eso. Una, un par de elementos que, digamos, o comentarios que tienen que ver con este enfoque fenomenológico. El, el abrirte a no saber te deja en un lugar en que tal vez estás mejor parado para captar la complejidad de las situaciones que estás observando sin tener que recurrir, digamos, hay otras maneras de mirarlo, pero te das cuenta de que los elementos que están interactuando son muchísimos y que, que esas interacciones son muy complejas y de esa forma enriqueces la mirada desde el no saber. Y una de las cosas que yo también compruebo permanentemente es que cuando me abro a esto y estoy con un cliente, muchas veces tengo la sensación que si encontramos entre los dos una respuesta a algo, esa respuesta no surge de mí, no soy yo el que estoy encontrando la solución, sino que es como si surgiera un chispazo en el espacio entre él y yo. Creo que podríamos perfectamente hablar de co-creación en ese caso. Eh, ¿Tomás? sí. Una pregunta que me surge en ese caso de esta co-creación. Y cuando vamos a un cliente, aplicamos la fenomenología. De alguna forma a veces como que queremos tener certezas o querer llevar un baúl adecuado de herramientas o saber qué decirle. Y eso va a jugar en contra en esta tensión con respecto a lo que es fenomenológico, es decir, simplemente me planto ante él. O sea, es como, Eh, ¿qué sí, pesa? te entiendo perfecto.
Eso de las herramientas me recuerda esa frase típica, ¿no? Que si yo ando con un martillo, voy a ver cabezas de clavo en todas partes. Eh, Eso es así. Bueno, a ver, yo creo que es natural afirmarse en herramientas. Yo creo que es natural especialmente tal vez en etapas más tempranas de la carrera profesional. Eh, yo creo que hay un tema, y un tema que a mí me motivó durante mucho rato, el tema de las sorderas y las cegueras, ¿ah? Que tiene que ver de alguna manera con esto. Yo creo que la clave es desarrollar nuestra capacidad de escuchar al otro, de ver al otro, de verlo en todas sus circunstancias, en el sistema del cual es parte, y de escucharlo, pero no es lo que habitualmente hablamos de escuchar, es una escucha activa, es una escucha donde estoy simplemente presente para el otro. De repente sí hay un ejercicio que muchas veces lo deben, pues, probablemente lo conocen, pero lo menciono igual. Muchas veces en talleres lo he hecho en pareja, se puede hacer en pareja y hay una variante más complicadita que es para hacerlo entre tres personas, pero en pareja, ¿qué se hace? Bueno, si se habla del tema del escuchar y de sus consecuencias y que deja la embarrada. Realmente si yo creo que tengo anotado aquí, miro mis notas de rato en rato, eh, en las empresas, eh, voy a volver al ejercicio, no se preocupen. En las empresas lo que yo observo es que ayer vi un pedazo de la charla de Guillermo, ¿ah? Y no quiero ofenderlo a él, pero uno de los principios sistémicos que se vulneran permanentemente y con mayor frecuencia, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de las empresas, es el tema de la exclusión, o sea, de la pertenencia. Lo veo una y otra vez. No se toma en cuenta a todos los que hay que tomar en cuenta. Y eso, lo que surge, no porque lo diga Hellinger, sino porque efectivamente tú lo ves en la práctica, tiene consecuencias. O sea, a ver, para ponerles un ejemplo, trabajas con una gerencia de TI hoy en día, que está implantando algún proyecto. Y me acuerdo perfectamente, más de una vez, de haberme topado con proyectos en los que me pidieron participar o echarle una miradita a qué estaba pasando, donde prácticamente no había interacción entre el equipo del proyecto y las distintas áreas involucradas. O sea, llegaban al extremo de que en algunas empresas llegaban con una solución de TI a una tienda, por decir, a implantar, sin haber entrenado a la gente, sin haberles preguntado qué les parecía, etcétera, etcétera. Tú dirás, pero qué atroz, ¿cómo alguien puede hacer algo así? Bueno, no hace tanto tiempo de lo que estoy relatando. Y sospecho que ese tipo, y lo que veo es que ese tipo de olvidos, de omisiones, bueno, y además, oye, eh, es cosa de mirar el día a día, leer las noticias y ver cómo en el debate público dejamos de ver al otro permanentemente. O sea, es casi como una regla. Bueno, entonces, una de las cosas que he visto frecuentemente, el tema de la pertenencia, de la exclusión, y los otros tienen que ver con características de los ejecutivos propiamente tal. Yo creo que por su perfil, por el trabajo que hacen, por su formación, eh, es muy frecuente encontrar este tipo de declaración, esto es así, eh, muy, esta es la verdad. Eh, y junto con eso está la segunda parte de la derivada que tiene que ver con, para resolver esto hay que hacer esto otro. Y
por eso me parece que esta práctica de la sordera, de trabajar el tema de la escucha activa, es un tema súper importante. Eh, ayuda si logras estar en una posición, entre comillas, más fenomenológica. Y el ejercicio al que iba a hacer referencia es muy simple. Estás en un grupo, los invitas a bajar las revoluciones un poco, a contactarse, y después los sientas, los invitas a trabajar en pareja, preferentemente gente que no se conoce. Y simple, muy simple, le pides que parta uno simplemente hablando de lo que quiere. Puede ser un tema personal, un tema laboral, y el otro solamente escucha. Eh, nada, sin intervenir, solo escuchar. Y después reportan lo que les ocurre. Y tengo el recuerdo cuando he hecho ese ejercicio, de haber tenido reportes muy llamativos de gente que decía, uff, primera vez que siento que alguien me escucha en la empresa, por ejemplo, cosas de ese tipo. Eh, bueno, en fin, eh, eso en cuanto al escuchar. Ahora, volviendo a una pregunta de alguna manera que me hacían hace un rato atrás, para mí el llegar a adoptar esta postura fenomenológica eh, ha sido un trabajo arduo. No porque me haya propuesto voy a adoptar la postura fenomenológica, porque me he dado cuenta que para llegar a ello, el trabajo, entre comillas, personal que he hecho es de larga data. O sea, eh, tal vez los voy a descorazonar, pero creo que estamos hablando de trabajos que, no, entre comillas, no terminan nunca. Y voy a explicar por qué. Eh, creo que el primer elemento que me parece sumamente importante para personas que hacemos consultoría o coaching, eh, independiente, entre paréntesis, del tema de la fenomenología, eh, es el de conocerte a ti mismo. Yo creo que el, es un requisito para poder realmente hacer nuestro trabajo, eh, aprender a mirarnos a nosotros mismos, a ver las trampas de nuestro ego, a ver cómo ese ego se manifiesta una y otra vez. Eh, eso me parece absolutamente central. Yo creo que hay muchas tradiciones distintas y formas distintas de lograr eso. Para mí particularmente, del relato que hice, el trabajo con Naranjo y particularmente la herramienta del eneagrama han sido absolutamente claves. Eh, en lo personal, el desarrollar una hipótesis, me acuerdo que tardé muchos años incluso llegué a estar bastante angustiado con mi eneatipo, eh, hasta que hice las paces con eso. Eh, el trabajo con el eneagrama es realmente muy importante. Yo no lo uso, a ver, lo uso y no lo uso. Lo tengo presente en mi trabajo uno a uno principalmente, porque me ayuda a veces a tener una hipótesis sobre el eneatipo de mi cliente y por lo tanto a, entre comillas, conocerlo más. Eh, en las empresas me toca frecuentemente trabajar con clientes 3 o clientes 7, si es que conocen la terminología. Y bueno, tienen sus características. Los 7 son muy simpáticos. Me llevo muy bien con los 7, entre paréntesis. Eh, pero también tienen, como todos, cualquier eneatipo, tienen sus lados de luz y de sombra. Entonces, el conocerse uno mismo
honestamente el aprender a mirarse me parece absolutamente clave. ¿Más? ¿Sí? En eso, bueno, me imagino que el conocerse también da la posibilidad de, y también, uniendo una pregunta aquí, de la confianza. La confianza con Sí, uno mismo, con el cliente, generar esa confianza o ese intercambio para que surja una chispa. sí. Eh, Voy a hablar de la confianza en unos minutos más. Sí, es un tema que me parece que es clave para nosotros como consultores. Eh, Entre paréntesis, esto que yo estaba hablando de mirarte a ti mismo, yo creo que tiene también una componente que es importante aceptarla y aceptarla principalmente, y que tiene que ver con nuestra propia disposición a cambiar. Eh, Frecuentemente, y especialmente mi observación es que en el mundo del trabajo es más frecuente, te encuentras con gente que lo que quiere es eh, que los otros cambien, pero no cambiar ellos mismos. Y lo primero entonces es partir por aceptar que nosotros también tenemos que abrirnos a, si queremos navegar en estas aguas de, entre comillas, sanar, voy a usar el término, o de reconocer nuestro ego, y poder estar en paz con él, eh, y ampliar nuestras miradas. eh, Cultivar la disposición a cambiar nosotros mismos, creo que es sumamente importante. Y entre paréntesis, con respecto a los clientes, yo cuando hablo con ellos y estamos partiendo en un trabajo, yo les digo todo lo contrario, entre paréntesis, ¿eh? Porque de veras lo siento así, eh, que no es mi intención cambiarlo, y se lo digo tal cual, no es mi intención cambiarte, pero sin decirlo, pero lo que está debajo de eso es que yo espero que producto de este trabajo, sin querer queriendo, cambies. Eh, Ahora, si miro mi experiencia a lo largo de los años, bueno, yo creo que sí, en la interacción con el otro, yo espero que todos no, si empiezan a aparecerme algunas caritas, yo creo que han cambiado, pero hay algunos que fueron fieles a sus rasgos de carácter hasta las últimas consecuencias. Y bueno, está bien, eso puede ocurrir. Eh, el segundo tema, y que está, no es separado de este, yo creo que están muy íntimamente ligados. Para mí ha jugado un rol extraordinariamente importante la práctica de la meditación. Y la llamo como tal. Hoy día usan este término gringo de mindfulness, que está bien, yo también lo uso, tal vez es más inocuo, pero ¿por qué? Porque creo que es la manera en que realmente aprendo a silenciar mi mente, eh, a conocerme, a poder abrirme en totalidad y estar para el otro. Entonces, la práctica de la meditación, yo les podría decir, yo llevo, no sé, eh, muchos años haciendo meditación, eh, y ha sido una bendición en realidad. Entre paréntesis, ahora que pienso, y me lo mencionó muchos años atrás, en una ocasión que visité a Beer, él estaba viviendo en Gales, y él me hizo una sugerencia que me dijo, sabes, yo creo que sería bueno que hicieras meditación. No lo pesqué mucho en ese entonces, pero años después volví al tema, y me parece que es una práctica fundamental, que también debo decir que especialmente dado el perfil de gente con la que me toca trabajar en las empresas, tarde o temprano eh, intento enseñarles, o sea, al menos enseñarles e invitarlos a mantener una práctica, ojalá diaria,
no soy muy exigente, trato, soy como buena persona. 10 minutos de practicar estar conectado con tu respiración y con el silencio. Yo sé que es difícil. Hoy en día la gente más joven tiene tantas responsabilidades y demandas que es todo un desafío. Pero especialmente para gente que cree que viene de vuelta y que sabe las respuestas a todo, el entender que hay otras miradas posibles me parece absolutamente clave. Eh, También en cuanto a actitud, creo que ha sido muy importante el lugar en el que me pongo con respecto al cliente. Y tal vez de eso quisiera hablar un par de palabras. Eh, el consultor más convencional, cuando viene desde el lado del expertise, del dominio de, no sé, de una técnica o de algo, es frecuente que te pongas en el lugar del que sabes y que las cosas hay que hacerlas de cierta forma. Y efectivamente yo creo que hay dominios donde eso es así. Eh, no sé, si estamos hablando de las medidas mediante las cuales se esterilizan los instrumentos médicos en un laboratorio, en una sala de operaciones, eso no sirve mucho la fenomenología para eso. O sea, hay que aplicar ciertas normas y seguir ciertas reglas. Pero en consultoría gerencial, por llamarlo de alguna manera, cuando estás trabajando en el borde entre lo que son temas laborales y temas personales, eh, la postura frente la posición en la que estás frente al cliente me parece clave. Y lo que yo he cultivado, y tiene que ver con esto que he llamado el enfoque fenomenológico, es una postura desde el no saber, desde el abrirme a escuchar, desde el no juzgar, simplemente estar para un otro, escucharlo, acompañarlo. Me recuerda esto a Naranjo, lo escuché en algún SAT, también lo practicamos. Él hablaba de las prácticas terapéuticas. El hecho de, aunque no seamos psicólogos o psiquiatras, eh, el hecho de estar para un otro y simplemente recibirlo, acogerlo, sin juicio, puede ser una tremenda ayuda en las circunstancias que está viviendo esa otra persona. Entonces, creo que ese es otro elemento que eh, es importante en el trabajo, en el enfoque. Llegamos, ¿cómo estamos de hora? Necesitamos un café. Nos pasamos. Estamos bien. La hora del café. Hay dos aspectos que quería tocar. Y con esto yo creo que ya vamos a estar terminando. Después voy a hacer algún par de comentarios prácticos. Tú me preguntabas por la confianza, Daniel, y quiero hablar de la confianza. Yo estoy convencido, y lo he tomado muy en serio, que la confianza en definitiva es independiente de la metodología. Yo creo que más allá de si eres fenomenológico, si eres así, o si es consultoría convencional, la confianza, eh, yo lo llamo es la moneda de cambio. Nuestros clientes nos contratan, en definitiva, porque hacen un juicio de confianza. Eso lo aprendí años atrás, una vez que me metí en el tema de Fernando Flores y las distinciones del lenguaje, también muy importante en mi camino. La confianza es un juicio.
no es un hecho, es un juicio. O sea, nosotros le damos la categoría de que es un hecho, pero no es tal, es un juicio, es una opinión, y que tiene consecuencias. Entonces, tal vez podemos preguntarnos un poco cómo es que fundamos el juicio de la confianza, y creo que es importante. Si miramos en nuestro quehacer, hay algunas situaciones donde es sumamente claro. Fundamos la confianza porque, por ejemplo, vamos al médico porque alguien en quien confío mucho me da el dato de que hay un médico que ha sido muy bueno y le doy el voto de confianza. Incluso ese tipo de juicio de confianza lo aplico a veces al contratar a alguien en una empresa. Por eso tan independiente del perfil psicológico y todo el cuento, pero están las referencias o la opinión de alguien en quien tú confías. Ese es el punto de partida. Pero de ahí para adelante, el juicio de confianza que yo le hago a mi médico o al profesional que contrato se valida cada vez que tenemos una interacción en la que él o ella me hacen alguna propuesta o me prometen algo, y en la medida que cumplan con lo prometido, que el informe esté listo, que sea lo que dijeron que iban a hacer, etcétera, etcétera, se va validando el juicio de confianza. Y de la misma forma, eh, es bueno reflexionar que el juicio que la confianza es muy fácil perderla. Eh, Hay muchas situaciones ambiguas, eh, hay mucho, y que alguien ponga en entredicho la confianza que depositó en nosotros tiene consecuencias, sin lugar a dudas. Consecuencias serias, porque puede afectar nuestras fuentes de trabajo. Y en ese sentido, yo creo que hay algunas precauciones cuando trabajas en una empresa, con un cliente, eh, para cuidar esa confianza. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que soy bastante cuidadoso a la hora de definir cuál es el acuerdo que estoy alcanzando con mi cliente. De tal manera de estar permanentemente, y lo valido digamos, en forma periódica, eh, estar claros con lo que el cliente espera, con lo que yo le puedo entregar y con el avance que eso está teniendo. ¿Por qué? Porque los malos entendidos respecto a ese tema pueden ser muy complicados. Similarmente, hay situaciones que me parece sumamente interesante mirarlas, especialmente en el mundo del coaching, eh, en las empresas, con respecto al tema de la confianza. Me refiero a lo siguiente. Eh, Suponte que te contrata un gerente para trabajar con alguien de su equipo, con un subgerente, típico. ¿Por qué? Porque les gusta sacar las castañas con la mano al gato. Eh, y quieren que tú cambies al subgerente. Entonces empiezas a trabajar con el subgerente y por lo menos lo que me ocurre con frecuencia es que, bueno, hay temas de trabajo muy claritos que podemos trabajar, pero también surgen temas personales. Entonces, en mi conversa con el mentado subgerente, yo le puedo haber dicho, oye, lo que aquí vamos a conversar es totalmente confidencial. ¿Cómo manejo entonces el tema de la confidencialidad a la que estoy obligado con mi cliente? ¿Y cómo tomo en cuenta lo que espera de mí mi cliente, el que me contrata, el que en definitiva paga el, la cuenta que yo le estoy mandando? Me parece que ese es un ámbito que es muy delicado, que es bueno aclararlo. Yo trato de aclararlo dentro de lo posible. No me parece que se pueda hacer en forma inequívoca, pero se puede trabajar un poco. Y ese es un tema que si no se maneja bien puede dañar seriamente
la confianza. Y el otro tema que tiene que ver con en el cuidado de la relación con nuestro cliente o nuestros clientes, de alguna manera ya lo he estado tocando. Uso el término presencia y, eh, claro, para mí estoy tan acostumbrado a pensar en presencia desde este punto de vista que me costó darme cuenta que la presencia, cuando la uso aquí en la manera como quiero hablar de ella, no es la presencia física de la persona, no es si tiene barba o tiene pelada o se viste bien o no, por favor, no tiene que ver con que sea buen mozo o buena moza, sino que la presencia es nuestra capacidad de crear un espacio en que estamos para un otro, en que lo escuchamos, estamos abiertos a él, lo acogemos, compartimos su camino. Y muy importante si estamos trabajando desde la mirada sistémica, eh, logramos verlo también a él y a todo su sistema y sus circunstancias. Porque eso es lo que tenemos al frente. Y esa presencia genera ya de por sí, eh, lo que yo siento es que tanto en los talleres de constelaciones como en mis clientes individuales, siento que no es que yo me haya hecho el propósito de practicarla, pero me doy cuenta que es muy bienvenida y es muy importante. Quisiera decir respecto de este camino, de este trabajo personal, que creo que es muy importante el contar con maestros a lo largo del camino. Ojalá. Yo creo que hacer el camino en forma eh, solitaria es casi imposible. Los maestros son de carne y hueso. Empezamos muy encantados y terminamos viéndole también su lado B. Pero así es. Y entonces, o el maestro nos deja o nosotros dejamos al maestro. Y eso está bien también. En ausencia de maestros, el tener espacios para que un otro pueda verte de verdad y hacer observaciones que te ayuden a ver tu ceguera. Somos ciegos, muchas veces somos ciegos a nuestras cegueras, ¿no? Y creo que la manera de que eso deje de ocurrir es a través de la intervención de un otro. Me gusta, aquí en Chile no he escuchado el término, pero aquí en Chile escucho hablar el término de supervisión y tiene una connotación que me incomoda porque no es de igual a igual. Tiene una verticalidad que es complicada. Como tiene me da la sensación de que implica una cierta jerarquía. Los gringos hablan de intervisión. Y es muy frecuente los grupos donde hay grupos de intervisión en el ámbito de las constelaciones, donde se junta un grupo de gente y de igual a igual miran el trabajo, las dudas o las dificultades que se han producido en el trabajo que están haciendo. Casualmente, en el caso mío, en el plano de las constelaciones familiares, tengo eso. Se me ha dado así. Tengo 3 compañeras con las que hacemos constelaciones hace 16 años o 17 años. Y bueno, fuera de que nos guste y lo pasamos bien, también cuando hay que decirse cosas, las decimos. Y bueno, así es nomás. Estoy llegando al término
de lo que quería compartir con ustedes. Un par de, tal vez un par de tips prácticos para que puede servirles. En mi trabajo, en mi relación con el cliente, muchas veces me hago la pregunta si estoy en el lugar adecuado para hacer el trabajo, si estoy en el lugar adecuado, o si concordante con él. Otra manera de poner lo mismo es si estoy en condiciones de hacerlo. Y hay un recurso que lo he usado pocas veces, pero lo he usado, que se lo vi por primera vez a Stefan Hausner, donde en una constelación él estaba el cliente y lo que hizo fue, escuchó el tema, no me acuerdo cuál era el tema, debe haber sido un tema de salud, no me acuerdo. Puso a un representante del cliente, de la cliente, y un representante de él. Y al mirar lo que ahí pasaba, era muy clarito si acaso estaban dadas las condiciones para para que Stefan hiciera la constelación o no. No me acuerdo qué fue lo que resultó en esa ocasión. Muchas veces, y yo creo que eso le pasa a muchas personas, hago la constelación, la imagen de la constelación, la imagen sistémica, me surge en mi mente. O sea, no me... si alguien me empieza a hablar del, pucha, que su jefe es un tal por cual, que esto, que lo otro, sin ningún esfuerzo, me pongo al jefe en mi imagen interna también, y está presente. Ya dije, el tema de los excluidos es una constante y por lo tanto hacerle un espacio a ellos es importante. En mi trabajo individual, sea en empresas, uso ocasionalmente, si es que siento que están dadas las condiciones, podemos hacer una constelación y para eso uso las figuritas o los marcadores en el suelo. Pero no me llevo haciendo constelaciones. El eneagrama, como ya dije, lo tengo presente, recurro a él, me ayuda, pero no necesariamente es explícito en el trabajo con el cliente. Por último, tal vez un comentario. Yo he sido muy reticente a hacer constelaciones al interior de una empresa. Yo sé que hay distintas experiencias y hay distintas maneras de hacerlo. Creo que hacer una constelación dentro de un grupo de trabajo especialmente requiere la capacidad de poder tener un tema a un nivel de agregación tal que realmente no termine exponiendo a las personas. Porque me parece que una constelación en una empresa sin el debido cuidado expone y pone en riesgo a las personas que están en una situación que no es simétrica. Estamos hablando de gente que están cuidando, que tienen su fuente de trabajo y que están frecuentemente en una reunión con su jefe. Por lo tanto, no es como los asistentes a un taller. Entonces, ojo con hacer en cualquier circunstancia. Ahora, conozco relatos de otras latitudes. Aquí lo tratamos de hacer, pero nunca nos resultó. Me acuerdo perfectamente una niña en Holanda que hacía constelaciones organizacionales. Ahora, Holanda es un lugar especial en el sentido de que las constelaciones están muy difundidas y muy incorporadas. Y ella tenía representantes en distintas ciudades de Holanda.
y entonces la llamaban porque la invitaban a hacer una constelación. O sea, ella no era necesario que vendiera especialmente la constelación, y convocaba entonces a sus representantes en el pueblo en cuestión y partía la empresa. Eso aquí me acuerdo haberlo intentado en alguna ocasión, pero no resultó. Eso. Gracias. Sí, yo creo, a ver, yo pensé que te iba a tener como para 3/4 de hora, pero fue un poco más, lo siento. Quizá dar un espacio quizá para un par de preguntas. Una Sí, pregunta. encantado. Sí, feliz de poder responder si tienen alguna, si hay alguna inquietud o algo. Ahí hay alguien que dice, ¿cómo llegaste a vender tu trabajo? Ahí quizá María Carolina. Bueno, te lo dejo ahí. Sí. Tal vez, a ver, voy a decir una barbaridad, pero yo creo que he sido mal vendedor. Ya dije, he trabajado con pocos clientes y con empresas grandes con los que he logrado mantener una relación por mucho tiempo. Habiendo dicho eso, por supuesto he recurrido inicialmente cuando partía, cuando, no sé, los años, cuando los años 90, cuando empecé con consultoría en Chile, recurrí a mi lista de contactos y a través de la lista de contactos fui dando con personas. Y de ahí en adelante yo creo que la gente que me ha llegado, que se ha ido incorporando, ha sido principalmente por referencias, porque alguien que me conoce, que me conocía, le sugirió trabajar conmigo. No hago, y menos hoy por hoy, la verdad es que no hago un esfuerzo consciente, y yo creo que en ese sentido probablemente soy poco representativo de andar, tengo la ventaja en ese sentido, eh, de no tener que andar vendiéndome. Ok. ¿Alguna? Bueno. ¿Perdón? No, estaba preguntando a alguien más si tiene alguna pregunta pequeña para ir finalizando. Ok, Jimmy. Sí, a mí me gusta mucho esta mirada tan, voy a llamarlo así, realista de la relación con los clientes, Tomás, y de la relación con el proceso. O sea, esta mirada en la cual nosotros no somos los ayudadores ni sanadores, las empresas tienen procesos largos, es posible que no, que lo que nosotros hagamos no sea necesariamente algo que impacte, y eso a veces es difícil de comprender para los clientes también. ¿Cómo es que se trabaja eso? Yo no he tenido muchas experiencias en que me hayan pedido participar en grandes procesos de transformación en una empresa. Más bien han sido trabajos puntuales con un área o con algunos gerentes, donde había ciertas temáticas, muchas veces de tipo comunicacional o de tipo liderazgo, eh, que me pedían trabajar. Otras veces eran temas más concretos. Me acuerdo perfectamente una gerente en una empresa que lo que buscaba era ordenar su agenda y en el fondo tenía un despelote con su agenda. Cosas bien concretas. Eh, yo, 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 yo he sido cauto y tengo mis dudas respecto de los trabajos de transformación grandiosos. ¿Sí? Entre paréntesis, cuando partiste hablando, Jimmy, me acordé de algo que quería haber dicho durante la presentación eh, respecto de la relación entre el consultor coach con el cliente. Eh, de veras que creo que es muy importante el tema del respeto.
de respetarlo tal como es, de reconocer que a pesar de las dificultades que puede tener, esa persona ha hecho una trayectoria, está en un lugar y no es en vano. Y me recordé que hay un libro de Bert Hellinger que tal vez conocen, que vale la pena echarle una mirada, de repente dentro de los libros de Hellinger, que se llama Los órdenes de la ayuda, que hace justamente, él reflexiona sobre este tema. Sí, no sé si eso es lo que lo que me surge decir, Jimmy, con respecto a lo que tú planteas, el tema de la aceptación del otro, de verlo en todas sus circunstancias. Voy a usar un término raro, pero creo que una postura de compasión hacia el otro y sus realidades, hacia los otros, porque si bien el cliente puede ser uno, sabemos sistémicamente que en realidad estás trabajando con ese cliente Y el y sistema. con todo su equipo, por ejemplo, o con sus clientes también, en fin, muchos. Pero esta mirada de compasión es interesante recalcar que es la mirada de compasión de respeto. No es Sí, compasión de pena, sino compasión de respeto, el destino que tenga que tener, respeto el proceso que va a pasar. sí, No soy yo quien va a venir a levantar esto. Bueno, sí. a mí me parece clarísimo. Hay también varias preguntas, Daniel. Sí, Seguro Daniel las va. quizás una Ah, pregunta que acá dice, desde tu visión, ¿qué es lo que le oferta al cliente? Ya. a estas alturas, eh, principalmente lo que a ver, yo creo que sí, mi sensación es que lo que estoy vendiendo es justamente la etapa de vida en la que me encuentro, vale decir, los años de experiencia, la diversidad, la confianza. eh, sí, podría, dependiendo del tema, tal vez haga alguna referencia a algún tema un poquito más duro, tal vez hablar de la cosa sistémica, si fuera el caso. Eh, no creo que hable de constelaciones, no a menos que la persona sea ese el tema por el que me está llamando. Y otra, Pero, digamos, puedo entender el sentido de la pregunta y reconozco que tal vez estoy en una posición privilegiada en relación con las personas que están en los primeros años de su carrera, que no es lo mismo. Yo no sé, podríamos hacer una constelación. Se puede constelar, entre paréntesis, ahora que lo digo, no me cabe duda que sí. Eh, el, para personas que están en primeros años de su carrera, no es fácil, por supuesto. y Claudia López dice, ¿cómo ves el momento actual de transformación al interior de las organizaciones? ¿Cómo los ejecutivos deben reenfocarse en sus recursos y talentos más personales y de liderazgo? A ver, no, hasta antes del COVID yo no he tenido una exposición directa a consecuencias por el COVID con los clientes. No sé, yo sé que algunos de mis clientes están haciendo trabajo en forma remota. Eh, sé que se quejan, entre otras cosas, de que trabajan 7 por 24, eh, pero examinar más en detalle qué ha pasado con el funcionamiento a nivel de la empresa, las reuniones, los proyectos, no sé decir. Lo que he visto en general en mis clientes de este último tiempo es una preocupación por la incorporación, estoy hablando de empresas de cierta envergadura,
el tema de la innovación, de la incorporación de tecnología y de ir logrando relaciones tal vez más, más fluidas, menos jerárquicas que lo que se acostumbraba en el pasado. Se me ocurren esos tres elementos. Claramente, y ahora pareciera que con el COVID el efecto de la tecnología va a ser aún más fuerte. Por lo menos esa es la impresión que existe. Pero había yo diría que la gente más joven, tengo la impresión de que están muy focalizados en obtener resultados en forma bastante rápida, sí, son menos enrollados tal vez, por lo menos hasta donde yo puedo verlo, no sé. Y quizá la última pregunta, Tomás, dice María Pino, ¿qué le dirías, Tomás, a las escuelas de negocio de Chile? ¿A qué habría que darle lugar o un lugar? No las conozco lo suficiente como para poder responder. O sea, sería ponerme en un lugar en que siento que no tengo la expertise o no tengo la exposición como para poder responder a eso. Yo veo los resultados de algunas, me toca de repente, y muchas veces no sé que con las personas con las que de repente interactúo, o que me topo en una reunión, no necesariamente sé cuál ha sido su formación. Entonces, no sabría cómo contestar eso sin sonar que estoy poniéndome en un lugar en que tengo una expertise que no tengo. O sea, desconozco cómo están las escuelas de negocio actualmente. A ver, me topo con gente, entre comillas, que me parece muy competente. Por lo general son bastante competentes. Tal vez una observación que no es solo para las escuelas de negocio, lo veo también con gente que ha pasado por ingenierías más duras, tal vez una mayor apertura a temas más blandos, a los temas más relacionales. Yo creo que me da la sensación que ahí tenemos un déficit. Ahora, tal vez para esa etapa, si alguien está recién saliendo de la universidad, tal vez el tener como anclaje una herramienta o un conjunto de herramientas es más importante y va a completar entre comillas, sus lados más blandos posteriormente. Y bueno, está bien. Muchas gracias, Tomás, por este espacio, por esta oportunidad de poder tenerte acá, hablando de tu experiencia y de tu visión, que a mí me parece muy enriquecedora para el trabajo y comparto muchas de las cosas que tú has mencionado en tema de enfrentar el proceso con los clientes, la industria, tal cual, o al menos ha sido mi caso, así, y también opino me concuerdan muchas cosas, me caen muchas tejas de la experiencia, los rasguños en este campo del coaching con consultoría, de tratar de intervenir con alguien, con la empresa. Y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a ti, Daniel, y a Jimmy, por la oportunidad. Y les deseo a las personas que estuvieron aquí presentes, muchas gracias por su paciencia y les deseo lo mejor.
Estamos viviendo tiempos muy especiales y por un lado quisiéramos que las distinciones sistémicas fueran más conocidas en términos y estamos inmersos en un mundo donde nos cuesta mucho aceptar que no sabemos. Es cosa de mirar cómo todos estamos buscando las certezas de cómo va a ser el mañana cuando no las tenemos. Buen ejercicio, entre paréntesis. Ahí tienen un buen foco para meditar, conectarse con esa incertidumbre. Yo creo que ponerse en un lugar, finalmente, quería despedirme, pero terminé hablando más de la cuenta, perdona Daniel. Yo creo que tener la capacidad de ubicarnos en un lugar de humildad es muy importante para cada uno de nosotros. Y eso parte por reconocer que no sabemos muchas cosas. Y aunque nos duela, así es. Muchas gracias, Tomás, por todo. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todas las personas que han participado. Y Jimmy, ¿te vas a sacar la foto final? Para acá, Sí, por voy a favor. sacar la foto sin antes no decirle a Tomás que aprecio mucho todo lo que ha compartido. Me quedan dando vueltas ya para estos temas grandes, ¿no? De cuál es la relación entre cliente y consultor, cuál es el lugar del consultor, esas cosas ya de que hablan personas como Tomás, grandes maestros. Un gusto escucharte y ver, me da mucho gusto. Lo último que quiero decir con orgullo, luego, aparte de conocer a Tomás, pude conocer a personas que él mencionó, a Stephen Hausner, a Gunther Weber, y es beber de la sabiduría de la experiencia. De verdad, muy, muy, muy agradecido, Tomás, y nos vamos a tomar una foto para perpetuar este momento. Vamos a ver ahí. Yo les digo para que levanten la manito todos. Tomo dos fotos porque son dos pantallas, ¿ya? A la Ya. cuenta de tres. Ahí está con Rubén también. Hola Rubén, ¿qué tal? Saluden a la cámara. Ahí está. Foto uno. Luego vamos con la foto dos. Cuando me saco los lentes no veo nada, por eso estoy así mirando acá. Ya, de nuevo, levanten la manito. Ya. Saluden. Bye bye. Chao. Muy bien. Gracias. Chao. Chao, nos vemos. Por si acaso tenemos una transmisión webinar dentro de unos 20 minutos y 20 luego minutos. la masterclass dentro de 2 horas y 20 minutos. Sí. Que estén bien. Bye, bye. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, Tomás. ¿Qué tal? Buenísimo. O sea, me causaba interés toda la gente que hablaba. Y yo decía, ¿está vivo o está muerto? Que no sé si estaban durmiendo todos y que estaban interesados, pero no, les gustó bastante. Bueno, es que la última parte también, pues, ya estuvo bien, bien potente, de verdad. O sea, pero él me da risa porque él las lanza como si fuera que está hablándote del periódico, pero me parece que son cosas bien grandes. Hasta cuando dice, bueno, a ver cómo vemos con incertidumbre, con esta constelación que yo no sabía que es Stephen Hawking, que siempre le he visto, te constelas a ti y al cliente. ¿Cómo es la relación? Yo le he visto en varios formatos, ¿ah? Una en la que tú pones atrás de ti, a ti y al cliente, a ver cómo está, si se conecta, si no se conectan, y si no, dices, no, esto no constela, Ya. o constela. Bueno, hay para hablar y voy a tener que escuchar de nuevo todas las grabaciones